El corregimiento de La Florida se encuentra ubicado en el flanco occidental de la Cordillera Central, en el sector geográfico del río Tun, al nororiente del municipio de Pereira, departamento de Risaralda. La Florida tiene su historia muchos años atrás. Fue el sitio donde llegaba el carbón y la madera traída de los montes vecinos. Allí llegaban las recuas de mulas cargadas de toda esta materia prima. En los primeros años de la Florida, 1920, la gente se dedicó a criar ganado y a explotar el carbón de leña y la madera que daban los bosques cercanos. Algunos amasaron grandes capitales, uno de ellos fue José María Zapata, un hombre de empresa que empezó con una tienda en la Suiza. Tras una lucha de 20 años en la montaña, acumuló dinero para establecer grandes cebollales en la Florida y montar una empresa avícola que dio trabajo a mucha gente. A finales de la década de 1920, se generó un asentamiento campesino de labriegos y agricultores en la cuenca del río Tun, lo cual, poco a poco, conformó lo que hoy se conoce como la Florida. Como recurso hídrico, el río Tun fue el cimiento para el desarrollo de sus cultivos y del pequeño conglomerado humano. Mediante el Acuerdo número 15 de 1973, con la declaratoria de algunas áreas protegidas en la zona, se inició el despoblamiento que apagó por completo el proceso colonizador. El Estado compró terrenos a precios por encima del valor comercial, desestimuló la construcción de vías terciarias, incluso dejó caer puentes para incentivar más rápidamente la salida de la gente. El Bosque, el Jordán, Cortaderal y Toldafuerte en el páramo y la cuenca del río San Juan, a media hora de Pereira, contaron quizá con más de 200 o 300 familias campesinas, de las cuales apenas si quedará una veintena. Las cargas de madera y carbón desaparecieron, pues su extracción fue prohibida en los parques naturales. La cacería se volvió una actividad ocasional. En 1994, por el Acuerdo 090 de este mismo año, la Florida se convirtió en corregimiento. Desde entonces ha tomado vuelo y ha encontrado en el turismo un nicho que está propiciando su desarrollo e infraestructura, comodidades, pero con altos precios. Desde entonces, diferentes instituciones hacen presencia en el corregimiento, como lo es la Policía Nacional, los bomberos, la Corregiduría, el Colegio Héctor Ángel Arcila, la Junta de Acción Comunal y el Acueducto Comunitario, todas estas como instituciones públicas al servicio de la comunidad. Dada la ubicación estratégica de la Florida en la cuenca geográfica del río Tun, su alta biodiversidad e importancia hídrica para la región hace que existan instituciones gubernamentales que realizan actividades de investigación y conservación como lo es el Parque Natural y el Santuario de Flora y Fauna o Tunquil-Valla. Las causas de encontrar grandes extensiones de cultivo de cebolla tienen su origen en los distintos hechos históricos antes mencionados, pues la cebolla se convirtió en una fuente de ingresos que por sus características de crecimiento rápido, además de ser espacios para el aprovechamiento de la gallinaza como fertilizante, lo cual provenía de los galpones aledaños a la zona, fueron factores que ayudaron al posicionamiento del cultivo como el principal de la zona. Bueno, profe, buenos días. Entonces la pregunta es, ¿cuáles han sido los impactos culturales, económicos, ambientales o sociales que ha tenido el monocultivo de la cebolla aquí en el corregimiento de la Florida? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Rosa Milena Garrido, soy docente en el área de la media técnica de la especialidad en agroturismo de la institución educativa de Translaxila. Bueno, pues la pregunta es muy interesante puesto que a nivel, por ejemplo, ambiental, sabemos que todo tipo de cultivo que se maneje con agroquímicos, ¿sí?, genera al medio ambiente implicaciones como contaminación desde el suelo, el aire, el agua, y esto a su vez trae consecuencias, digámoslo así, cuando ya empecemos nosotros los seres humanos a consumir, por ejemplo, el agua, ¿cierto? Entonces trae también problemas de salud. Lo importante es que los campesinos se concienticen de que deben trabajar cultivos limpios, ¿sí?, puesto que como actividad principal el corregimiento pues genera ingresos, lógicamente genera también empleo. Entonces la idea no es que el campesino abandone este tipo de cultivo, sino que lo realice de manera sostenible, ¿sí? A nivel de los estudiantes notamos, digámoslo así, como un cierto sentido de pertenencia, digámoslo así, por su entorno, y esto se ha manifestado en mirar sus prácticas en la huerta y que ya no quieren únicamente cultivar cebolla, puesto que las mismas condiciones ambientales, nutricionales del suelo permite
realizar otro tipo de cultivo, ¿sí? Entonces, a nivel cultural se está manejando eso desde la institución, que ellos miren que el monocultivo no es sano para el entorno, puesto que estamos ubicados en una área de protección grandísima, no únicamente para Pereira, ni para Risaralda, sino para todo Colombia. Entonces la idea es que ellos empiecen a manejar ese concepto cultural y pedagógico desde la institución, de que empiecen a generar otro tipo de cultivo, de que empiecen a generar prácticas limpias en cada uno de los cultivos que ellos practiquen, y que aparte miren en el cultivo de la cebolla otras alternativas que pueden ser subproductos que se pueden sacar de la cebolla, como por ejemplo venderlo de manera en conserva, ¿cierto? Que hagan una propuesta diferente, ¿sí? Diferente, que no únicamente lleven la cebolla y simplemente la amarren y la vendan en las diferentes partes en Pereira, sino que miren cuál es la alternativa, digamos así, industrial, industrial y productiva, que se puede generar a partir de este tipo de cultivo, ¿sí? Entonces ha sido pues muy interesante, de lo que yo llevo pues, acá. Últimamente los proyectos productivos del colegio tienen en cuenta ese tipo de cosas, ese tipo de cultivos dentro de la zona. Entonces lo importante es eso, que los muchachos entiendan, que el campesino entienda que la idea no es abandonar el campo, porque ellos son los que nutren, los que abastecen, digámoslo así, todo un país. Entonces para mí es un sector que merece mucho reconocimiento. Yo quería como, viendo que esto tiene mucho potencial, como clasificar o crear una artesanía propia de la región. Porque usted, por ejemplo, va a Cartagena y usted sabe que usted se trae una figurita de leña catalana o lo que sea, usted sabe que es de Cartagena. Y así sucesivamente, usted va a la costa y el sombrero se voltea. Bueno, ¿por qué no aquí con los recursos que hay renovables, o sea, por ejemplo, con material, con semillas, hacer una artesanía que nos identificara como Florida? Que el turista llegue y dice, es que esto es de la Florida, o estos aretes son de la Florida, o estos, ya ver, bueno, qué sé yo. Ese fue el proyecto. Pues lastimosamente no tuvo impacto porque ahora estaban apuntando mucho al bilingüismo, entonces trabajaron pues toda la parte de inglés y de idiomas. Yo pienso que la vereda tiene mucho potencial, como yo les decía, la parte gastronómica es muy buena, o sea, la oferta es buena, la oferta de sitios, hay muchos sitios y acá viene mucha gente de mucha parte, o sea, usted encuentra turistas de Francia, turistas de Alemania, usted un fin de semana, dignamente se encuentra como si uno estuviera por ahí, digamos, en Cartagena, que usted los ve, los gringos. Entonces, aquí hay mucho, porque a ellos les gusta mucho toda esa parte ecológica, de hacer los recorridos, los senderos, el río, hay mucho potencial. Lo que pasa es que falta esa organización, que se organicen todos los que ofertan pues todos esos servicios y formen una comunidad, como por decir Salento, que usted va y ya todo el mundo es organizado, los artesanos, los de los hoteles, o sea, aquí se puede y hay dónde, o sea, hay cómo hacerlo, lo que pasa es que es organización, que eso es lo que se busca a través del colegio, como irlos guiando, que se formen como cooperativas turísticas y ofrezcan unos buenos servicios. La parte del inglés se está trabajando aquí mucho, aquí tenemos unos equipos muy buenos, hay unas aulas, tenemos una aula ¿cómo se llama eso? O sea, que tiene sistemas de diademas y ellos se conectan y hay unos y tiene el televisor, bueno, todo para que el laboratorio de inglés sea muy bueno. Y así sucesivamente, pues hay mucho, aquí se está tratando pues desde la modalidad de hacer eso, que podamos aportar para que se logre ese proyecto, de que la Florida sea un sitio turístico. Y todos los profes tienen como esa misma intención, porque es muy importante que nosotros tengamos convencimiento para poder motivar a los estudiantes, porque si no parte de nosotros. Entonces hay que decirle al muchacho que es muy bueno, que es muy bonito, que hay mucho que hacer y que se queden acá, porque muchos quieren irse a estudiar otra cosa. Formule la pregunta. ¿Cuáles considera usted que son los impactos que tiene el monocultivo de la cebolla en el corregimiento de la Florida? El monocultivo de la cebolla, indudablemente que ha traído grandes impactos y cambios al corregimiento de la Florida,
Empezando porque, según cuenta las personas que llevan más tiempo en este corregimiento, hace 50 años llegaron ciudadanos, tumbaron los montes, ampliaron las fronteras agrícolas y empezaron a cultivar cebolla. Obviamente allí hubo un gran impacto ambiental al tumbar esos montes y por eso ahora en verano no tenemos agua. Los acueductos de estas veredas son administradores de aguaceros. Si hay un aguacero, hay agua para venderle a la comunidad. Si no hay aguacero, no hay agua para venderle a la gente. Todo eso empezó indudablemente hace 50 años con la llegada del monocultivo. El impacto social, pues, ha traído también grandes complicaciones, porque se crearon unas asociaciones y unos grupos que tienen el monopolio del comercio de esa cebolla, y eso también ha traído grandes problemas de agresiones y demás, y de cosas muy negativas para quienes no se unen a esa asociación. El impacto ambiental, pues, hoy por hoy se vive con la utilización de la gallinaza que traen de los departamentos del valle, especialmente una gallinaza sin tratar, sin hacerle compostaje, la riegan en el cultivo y esto nos genera millones y millones de moscas que invaden los corregimientos de La Bella y de La Florida. Eso produce pues grandes problemas, sobre todo en esta zona que es muy hotelera, digamos muy gastronómica, no tanto hotelera sino gastronómica, porque la gente viene a comer aquí los fines de semana y cuando llega a un restaurante y ve esa cantidad de moscas sobre la mesa, pues eso genera un impacto negativo al turismo y a la gente que viene a comerse una trucha o un plato acá a La Florida. La actividad turística y el cultivo de cebolla se convirtieron para los pobladores en las principales actividades de las cuales derivar su sustento. Una minoría de personas desarrolla actividades tales como pequeños puntos gastronómicos, panaderías, cafés y tiendas. Aunque cabe resaltar que en los últimos años la agroecología viene tomando fuerza como una forma de combatir la contaminación por agroquímicos del monocultivo de la cebolla y de otros cultivos latifundistas como el cilantro y el tomate. La falta de planificación del territorio, las decisiones políticas no consultadas con la comunidad en torno al manejo y distribución de la tierra, donde priman los intereses particulares de quienes tienen poder adquisitivo y político, y en general una administración que beneficia a los monopolios productivos, ha permitido el crecimiento y desarrollo de la problemática ambiental asociada a la falta de planificación del territorio para los usos del suelo en el corregimiento de La Florida.